Presentamos en este momento la tercera etapa del itinerario legariano, habiendo ya pasado por la primera que titulamos El fuego en la llamada, la segunda El fuego en la alianza como llamada sacerdotal y en este momento el fuego en el acompañamiento, siendo núcleos fundamentales de la vocación y del camino de nuestro Padre Fundador. En este momento el fuego como acompañamiento consideramos que es uno de los aspectos más relevantes en nuestro apostolado. Las primeras palabras que expresa en el diario la Madre Aurea el 1 de enero de 1916 son: Tengo sed, sí Jesús, pero sed de almas para ti, sed de tu gloria, sed de tu reinado. Venga a nosotros tu reino, sed de que reines en todos los corazones, sed de amor, sed del fuego que trajiste a la tierra y que no quieres, sino que arda y nos consuma, sed de tu amor, y esta sed me obliga a mí a prometerte fielmente trabajar por las almas. Puede este párrafo ser considerado como el motor de todo su trabajo y compromiso apostólico. Acompañar es un arte. Se constituye en hacer que el fuego que se tiene pueda encender a otros fuegos, ser luz, compañía, y esto de manera suave y constante. El fundamento del acompañamiento ignaciano radica en la expresión usada por San Ignacio como la cura personalis. Ignacio ha experimentado que en su camino hacia Dios la persona tiene necesidad de la cura, de la ayuda de un compañero de ruta, aunque esa aventura espiritual se desarrolla en el espíritu, es siempre rigurosamente personal. La cura personalis se manifiesta en los actos humanos de dar y recibir. Es un acto de transmisión y por lo mismo de recepción. Ignacio da por supuesto que todo ejercitante tiene necesidad de cura personalis y que nadie puede valerse por sí solo. En el camino hacia Dios, la cura personalis de un compañero resulta indispensable. No equivale a rendirse, al contrario, paradójicamente recurrir a la ayuda ajena con gran generosidad es importante, con plena libertad. Esto es ayudarse a sí mismo. La cura personalis no es más que ayuda, de persona a persona, para que en realidad Dios y el hombre se encuentren. El interés mayor que tenía don Pedro y en el que enmarcó su vida fue salvar almas, traducido actualmente como ayudar intensamente a las personas. Encontramos en los textos originales de los primeros años un interés profundo y constante que él llamó el apostolado particular. Este apostolado es una tarea propia de la congregación para las hermanas y los laicos. Apostolado particular o cura personalis en nuestros días perfectamente se puede interpretar como el acompañamiento. Nuestro fin es ayudar al Señor en la obra de la salvación de las personas. Desde el primer día cuando fuimos constituidas como sociedad apostólica, el pensamiento del fundador estaba en el apostolado particular, que consistía en trabajar especialmente por conquistar para Jesús una persona y no dejarla hasta que esté del todo ganada. Estar al cuidado de las que hacen santos ejercicios. A ellos y a ellas les enseñarán el examen y otras cositas. Diríamos hoy disposiciones de ejercicios. Y también tener clases para niñas obreras, cuidar de la formación intelectual y humana de las niñas. El fin de la obra es tan grande y tan hermoso que se pierde de vista el bien que se puede hacer. Acompañar. Acompañar. Las primeras tienen mucho campo de acción y poca gente. Entonces en los inicios se inicia también con el apostolado seglar.
Los ámbitos o esferas de acción que aparecen en los orígenes en donde podemos ejercer el apostolado del acompañamiento son el primero, la parroquia. La experiencia de don Pedro deja ver el bien tan grande que se puede hacer allí si se tiene celo apostólico. El segundo, las familias. Eran elegidas y escogidas para poder acompañarlas, atenderlas, escucharlas. Las clases obreras. Esta era la gente que principalmente teníamos que tratar de conquistar. Las niñas de las obreras en las escuelas, educando. Tenemos que extender también el ministerio a todo lugar donde se pueda hacer bien. Decía nuestro Padre, allí iremos, a las casas de los enfermos a hablarles de la salvación de las almas. Su testimonio de vida también nos deja orientaciones sobre esto. El apostolado particular tiene un campo muy grande en los hospitales, con los enfermos, con las obreras, con las personas que están en peligro de perderse, y en todo donde haya un alma que salvar, allí iremos. El fin, por tanto, del acompañamiento y del apostolado particular comprende los trabajos de celo en las cárceles. También lo dice en 1919. Encontramos algunos apuntes espirituales de nuestro Padre Fundador en donde señala la diferencia entre un confesor y un director espiritual. Dice que hay algunas ventajas en tener un director o un acompañante espiritual. Es necesario para tener una guía en todo el camino de la vida, ¿no? Y del recorrido. Porque se experimenta la necesidad de avanzar en la virtud y esto es más favorable hacerlo con alguien que haga de testigo. También porque es necesario corresponder al llamado a la santidad que cada uno tiene en su propio camino y esto no lo podemos hacer solos. También porque el guiarnos por nuestras propias luces sería ser como los discípulos necios que dice San Bernardo, ¿no? Al cual él aludía también en repetidas ocasiones. ¿Cuáles son las actitudes del acompañado? Primero, recomienda que es necesario descubrir la conciencia, las faltas,
lo que confunde, los fines que se pretenden, las secretas intenciones que hay en el corazón del ser humano. También poner de manifiesto nuestro corazón, sus deseos, sus inclinaciones, las repugnancias, las dificultades que podemos tener para que quien nos acompaña pueda sugerir medios para vencerlos. Manifestar el carácter, el genio, para que también el acompañante ayude a formarlo, ¿no? Y a reformarlo. Hablar sobre las pasiones, las tentaciones, para que de eso mismo se pueda sacar provecho. Exponer en una palabra todo el corazón era la recomendación de nuestro padre fundador, ¿no? Don Pedro como acompañante. En los testimonios es bien conocida la frase, siempre asediado por toda clase de personas, pobres, ricos, jóvenes y viejos. Todos encontrábamos en él un padre que sin herir curaba. Más que un confesor era un director de almas, de aquellas personas que buscaban el perdón de Dios, pero también que anhelaban amar a Dios sobre todas las cosas y agradarlo en todo. Don Pedro sabía hacer este magisterio con suavidad y rectitud. Don Pedro era muy lento en este ministerio. Él había venido a la parroquia para ayudar a todos los feligreses. Allí estaba para servir de guía y de compañero. Para cada persona tenía su espacio, no escatimaba en tiempo. Su táctica era acoger con mucha caridad, inspiraba mucha confianza y era muy discreto y prudente. También alguno de sus dirigidos decía, consultaba con él la crisis de mi vocación, escuchándole siempre con amabilidad, y de sus labios recibí el consejo acertado, discreto, prudente y oportuno. Don Pedro no se adelantaba a la gracia, sino que la seguía. Acompañaba con libertad, se interesaba por todo. Se le podía confiar cualquier cosa. Contaría con el permiso siempre de los interesados si tenía que decir algo a otras personas. Era delicado y atento. Así respetaba la personalidad. Don Pedro como acompañado. En sus apuntes espirituales manifiesta haberse confesado y dirigido casi siempre con padres de la compañía. Refiere haber pensado su vocación de jesuita, haberse acompañado con algunos de ellos durante varios de sus ejercicios. Recuerda también haber consultado cosas que consideraba muy importantes. En el proceso de la toma de decisiones especifica que su método era oración, estudio, consulta y acompañamiento con personas espirituales inteligentes y de autoridad. En la breve noticia refiere que fue dirigido desde los 12 años con padres de la compañía, y en los asuntos de la fundación también era de razón acudir a la dirección de estos. Escoge al padre Ongay para consultar, un hombre santo, competente, y que acogió con cariño la idea y le prestó todo su apoyo. Consulta también al final de su vida, en su enfermedad, sobre los escrúpulos. Consulta con el padre Mundó, con el padre Ubillos, con el padre Arellano, provincial. Pues en esos últimos años el Señor permitió que padeciera no pocos escrúpulos y temores de conciencia que lo hacían sufrir terriblemente. Y necesitaba pedir lucidez en su mente y en su corazón, y por eso recurre a los padres de la compañía. En otro momento consulta también sobre una herencia que recibió para saber cómo tenía que proceder, y lo hace con 9 padres. Consulta igualmente con las hermanas varios asuntos de los inicios de la obra. En 1917 expone la idea de proponer un director a la fundación, pero acepta con humildad la decisión de las primeras hermanas como voluntad del Señor, y elige al padre Ongay para que lo pueda acompañar. Se encuentran cerca de
120 cartas entre el padre Pedro Ongay, director espiritual, y don Pedro Legaria, durante 10 años, en el que se evidencia todo el acompañamiento espiritual que le brindó el padre Ongay al padre fundador. Buscaba don Pedro una ayuda invaluable de un director experto a quien le hace partícipe de su vivencia de Dios, de su vocación, de su misión, para tener claridad sobre sus mociones y vivencias, sobre los acompañamientos que hacía, de modo que podía ir reconociendo la voluntad de Dios. Leemos en sus escritos: trabajar por cumplir la voz de Dios, cueste lo que cueste, tratándolo con mi confesor sin ambajes, sin encubrimientos y haciendo lo que me mande. En otro momento dice: poner los medios ordinarios en todo para conocer la voluntad de Dios en las dudas, cuando consulte con mi director o superior sobre algo, por palabra o escrito mejor, dar las razones, los motivos que pueda exponer, no para prevenir el juicio del superior y la resolución al consultarlo, y mucho menos para imponer mi criterio, sino para dar luz al superior y ayudarle a acertar. Y para esto siempre me prevendré, estaré mesurado, natural, atento, y esperaré en el Señor la solución. Esto lo haré siempre. En otra de sus cartas expone: quiero que se forme idea por lo menos aproximada del estado de mi alma, para que mejor acierte a guiarme y tenga paciencia y me tolere. Le expresa al padre Ongay.